Muy buenos días, hermanos. Qué gusto volver a verles. Voy a pedirles, por favor, si me acompañan puestos de pie para tener una lectura bíblica en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer los versículos, capítulo 1, versículo del 27 al 30. Vamos a seguir estudiando esta carta. Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. ¿Me siguen con sus vistas? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Acompáñenme con una oración. Padre Santo, en esta mañana te ruego, Señor, que por medio del poder de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones. Que use, Señor, a este siervo inútil para compartir las verdades de tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, que tu nombre sea proclamado, que solo tú seas glorificado. Lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Bueno, anteriormente habíamos visto cómo el apóstol Pablo les dice a sus hermanos en Filipos que él estaba muy ansioso de poder volver a verlos, quería estar con ellos. El apóstol Pablo estaba confiando en los medios que Dios utilizaría para que su liberación se le pudiera conceder. Pero el apóstol Pablo les dice: hermanos, puede ser que yo muera en esta prisión, puede ser que yo sea sentenciado a muerte, pero yo quiero que ustedes sepan que mi gozo se encuentra en que Cristo va a ser glorificado y que Cristo va a ser proclamado. Y es en base a esta situación en la que el apóstol Pablo puede que vaya con ellos o no, es que el apóstol Pablo les quiere dejar instórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. En el original, para poder ser un poquito más claros en lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a sus hermanos, dice que el apóstol Pablo les estaba diciendo: ejerzan vuestra ciudadanía de una manera digna del evangelio de Cristo. Nosotros podemos recordar que Filipos pertenecía a una comunidad romana. Entonces estos hermanos tenían que cumplir ciertos mandamientos estipulados por Roma. Y hay dos opiniones distintas en cuanto a los comentaristas de este versículo. Unos comentaristas dicen que el apóstol Pablo se refería a que los estaba animando a que vivieran de una manera digna, orgullosos de su ciudadanía romana y que pudieran obedecer las reglas establecidas por Roma, que amaran a su prójimo y que respetaran las leyes. Hay otra opinión de los comentaristas que nos dice que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una ciudadanía celestial, no meramente terrenal. Por eso, si vamos ahí más adelante en Filipenses capítulo 3, versículo 20, podemos ver que el apóstol Pablo les está diciendo a sus hermanos: mas vuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, no podemos, hermanos, vivir con una ciudadanía en los cielos, con una esperanza en los cielos, sin vivir de una manera digna del evangelio aquí en la tierra. Naturalmente, nosotros, si conocemos a dónde pertenecemos, a la iglesia de Cristo, esto naturalmente nos lleva a comportarnos como representantes de Cristo aquí en la tierra, porque nosotros somos sus embajadores, somos quienes llevamos el mensaje del evangelio a otros y damos testimonio a otros. Y hermanos, esto es un asunto muy importante para nosotros como creyentes. Nosotros creemos que la salvación es por pura gracia, sí, la recibimos no por ningún mérito que nosotros podamos hacer para recibir esta obra de salvación. Ni siquiera una obra tan buena que nosotros podamos hacer nos hace merecedores de esta gracia. Y nosotros lo creemos y nos aferramos a esto. No nos salva nuestra inteligencia, nuestro libre albedrío, nuestra fe, ni siquiera nuestra fe nos salva. Todo es obra de Cristo, todo es absolutamente por la obra de Cristo.
De hecho, el apóstol Pablo les dice a sus hermanos en Corintios, nomás para los que apuntan, 1 Corintios 15 del 1 al 4, les dice: hermanos, el evangelio que ustedes han recibido, que yo les he predicado y en el cual ustedes perseveran, es el siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La salvación, hermanos, es de Cristo, es del Señor. Nosotros no aportamos nada a esta salvación. En esta obra de Cristo, en su vida, en su muerte, su sepultura, su resurrección, yo no veo tus obras. Solamente es la obra de Cristo que nos salva. Y nosotros lo creemos, ¿cierto? Nosotros creemos que esta salvación es por gracia. Ahora, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice: salvo, siempre salvo. Realmente esta frase nos puede dar mucho consuelo, nos da mucho ánimo, porque nosotros podemos entender y saber que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y su obra es eficaz y que nos salva. Y todos aquellos a quien el Señor pone en la mano de Cristo, nada nos va a arrebatar de ahí. Esa salvación es eterna. Por eso es que nosotros podemos decir que somos salvos, siempre salvos. Pero tristemente, hermanos, hemos malinterpretado esta frase. Me temo que muchos de nosotros, y yo me incluyo, hemos vivido de una manera que justificamos nuestra vana manera de vivir bajo la gracia. No es un mensaje de moralidad, no es un mensaje, sino que es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Es lo que Dios quiere enseñarnos por medio del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo les dice a sus hermanos: hermanos, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Si nosotros creemos que solamente la gracia salva, pero no transforma, tenemos un evangelio a medias. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona varias veces en sus cartas, y más adelante aquí les dice que sean luminares en el mundo, que anuncien el evangelio a otros, por su manera de ser, por su manera de actuar, predicando a Cristo crucificado. De hecho, vamos ahí a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Les dice: porque habéis sido comprados por precio. Ustedes ya no se pertenecen. Ustedes ya fueron comprados por precio. Ustedes ya le pertenecen a Dios. Y es por eso que ustedes glorifican a Dios en su cuerpo y con su espíritu, los cuales ya son de Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no vivimos de acuerdo a nuestros placeres, a nuestros deleites, sino buscamos darle la gloria a Dios que Él se merece por tan enorme sacrificio y por tan enorme beneficio que recibimos por medio de la salvación. Niños, yo sé que a lo mejor tú tienes dudas en cuanto a qué es la salvación, cómo se aplica a mi vida. ¿Qué es esto de la salvación que me estás hablando? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo funciona? Hay una historia que les quiero compartir ahora por parte del pastor Joel Vicky, y yo les recomiendo a los padres que lean este libro. Se llama ¿Cómo evangelizar a los niños del pacto?, por parte del pastor Joel Vicky. Búsquenlo, es muy interesante. Es un folleto muy cortito. Pero Joel Vicky dice la siguiente historia. Dice que había un niño que se llamaba Tom, y Tom había hecho con sus propias manos un barquito de madera. Le gustaba mucho este barquito, y le gustaba mucho jugar con su barquito cerca de un arroyo que estaba por su casa. Así que Tom amarraba a uno de los extremos del barquito una soga, y con el otro extremo lo tomaba con su mano, y le gustaba correr alrededor del arroyo con su barquito. Pero un día vino un viento muy fuerte y una tormenta muy fuerte, lo que hizo que la soga se le soltara a Tom y que perdiera su barquito. Tom regresó triste a su casa, probablemente enojado, molesto por haber perdido aquel juguete que tanto quería. Pero un par de días más tarde, Tom iba caminando por el centro de la ciudad y pasó por una juguetería. Y detrás de aquel estante de juguetes estaba su barquito. Y Tom entró contento y dijo: Señor, ese barquito es mío, me pertenece, yo lo había perdido, pero es mío. Y el Señor le dijo: no, Tom, si tú quieres este barquito, tú tienes que pagar el valor, lo que cuesta, porque yo pagué por él. Entonces Tom sale corriendo a su casa y entre centavos, billetes, junta el valor de aquel barquito y va y lo compra y paga por su barquito. Camino a su casa, él toma aquel barquito con sus manos y dice: ahora 2 veces te he tenido, porque primero te hice y ahora te compré.
Y es exactamente lo que pasa cuando Dios obra en nosotros en la salvación. Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha hecho para servirles. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, nuestro caminar, nuestro respirar, todo depende de nuestro Creador. Pero nuestros padres pecaron. Adán y Eva pecaron. Y eso nos separa de Dios. Pero entonces Dios, por amor, como dice Juan 3:16, envía a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Y una vez que Él abre nuestro entendimiento al Evangelio, es entonces que Dios reclama lo que es suyo. Y nos dice: Dios, ves, 2 veces eres mío, porque primero te hice y ahora te compré por medio de la sangre de mi Hijo. Y es en base a ese Evangelio, hermanos, es en base a ese Evangelio y el costo tan grande de nuestra salvación que nosotros podemos vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en Estados Unidos es muy común ver banderas de los Estados Unidos afuera de las casas, en los carros. Las personas portan en sus playeras la bandera de Estados Unidos, en gorras, stickers. Es muy común verlo en Estados Unidos. Yo creo que es más común que aquí en México. Ellos lo que están tratando de reflejar o de demostrar es a qué nación pertenecen, orgullosos de su nacionalidad, ¿cierto? Por eso lo muestran de esa manera. Quieren mostrar a otros que pertenecen a los Estados Unidos. Igual nosotros, hermanos, jóvenes, niños, nosotros tenemos que vivir de una manera que los demás sepan a quién pertenecemos, qué creemos, quién nos ha salvado, qué ha hecho por nosotros, en agradecimiento a tan grande sacrificio. No lo hacemos por una vida moralmente buena, porque yo creo y estoy seguro que la religión cristiana no es una serie de reglas morales que se tienen que cumplir para ser más santo o para ser más cristiano que otros. Porque ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que es Cristo el que está obrando en nosotros para producir tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y qué bendición que es así, porque si pensáramos en nuestras obras, pudiéramos ver qué tan impuras y qué tan manchadas están. Pero es por Cristo, por su vida, por su muerte, por su sacrificio, que ahora Dios nos ve justos. Y entonces nosotros podemos estar tranquilos y en paz cuando creemos que Dios está obrando el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando como niños obedecemos a nuestros padres y les respetamos y obedecemos sus reglas. Cuando como jóvenes no participamos a veces con los amigos de querer robar un examen en la escuela o de copiar un examen y no participamos de eso y sabemos que es Dios el que está obrando en nosotros para poder hacer lo que Él quiere por su buena voluntad. Cuando como esposos amamos a nuestras esposas y las respetamos y las tratamos como un vaso frágil. Cuando como esposas amamos y respetamos a nuestros esposos. Pero es Dios el que está haciendo esta obra en nosotros. Y esto no quiere decir, hermanos, que nos deslindamos completamente de nuestra responsabilidad. Porque cuando entendemos la profundidad de lo que es el Evangelio y el costo de la salvación que hoy tenemos, eso nos motiva a poder vivir una vida agradable a Dios. Así que esta es la primera instrucción que el apóstol Pablo le da a sus hermanos en Filipos. Les dice: hermanos, demuestren a quién pertenecen, demuestren quiénes son, que su ciudadanía está en los cielos y es eterna y es verdadera, y por consiguiente vivan de una manera digna aquí en la tierra, el tiempo que ustedes estén en la tierra. Y la segunda instrucción que el apóstol Pablo les da está ahí mismo en el versículo 27, más adelante. Bueno, desde el principio dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esta es la segunda instrucción que les da el apóstol Pablo a sus hermanos. Hermanos, todo gira en torno al evangelio. Nosotros vivimos como ciudadanos de un reino celestial en torno al evangelio que creemos. Y nosotros permanecemos firmes y unánimes en torno al evangelio que creemos. Esta firmeza de la que el apóstol Pablo está hablando aquí es una firmeza de anclarse, de no retroceder, de estar juntos, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo, como un cuerpo de Cristo, unidos. De esta manera es lo que dice el apóstol Pablo: manténgase firmes y unidos en un mismo espíritu. Por ejemplo, a Marito le encanta mucho el béisbol y tiene su equipo de béisbol, está en un equipo. Cuando Marito
Mario, el hijo del hermano Mario Lizola, cuando Marito va y tiene un partido de béisbol, todo el equipo tiene que tener algo en mente, de ganar, de competir, de que todos son iguales, que tienen que estar juntos como equipo. Independientemente cómo vaya el marcador, esa meta que se propusieron no se termina. Tienen que estar unidos. Y de la misma manera funciona con nosotros, hermanos, como iglesia. Tenemos que estar firmes y unánimes, con un mismo propósito y con algo en mente. Como les dice el apóstol Pablo, firmes en un mismo espíritu. ¿Cuál es? De expresar a otros el evangelio de Cristo y de creer un mismo evangelio. A mí me encanta mucho, tengo un pastor, un predicador favorito, Carlos Cruz Moyas, y luego tiene oportunidad de buscarlo. Me encanta mucho su actitud porque una vez por mes va y predica a una iglesia bautista fundamental, una vez por mes. Él es un presbiteriano ortodoxo. Y me encanta la manera como estas dos iglesias están empezando a trabajar juntos por el avance del evangelio. Puede que tengas diferencias secundarias, sí, y requiere mucha humildad de ambas partes, pero el hermano está yendo y está predicando el evangelio con ellos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí, hermanos? Que no es fácil. No es fácil tener un mismo espíritu. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere amor al prójimo y requiere muchísima humildad. ¿Por qué? Porque malamente, como seres humanos, somos muy divisivos. Es algo natural del ser humano. Hacemos grupos con aquellas personas con las cuales nos sentimos más cómodos y tenemos más cosas en común, ¿cierto? Lo malo está cuando en nuestro grupo marcamos una línea tan fuerte y tan divisora que evitamos que alguien que piense distinto a nosotros entre a nuestro grupo. Y esto es de mucho cuidado, hermanos, porque en cuanto más divisiones hay entre nosotros, entre más grupos hay entre nosotros como iglesia, el evangelio pierde claridad hacia el exterior. Entre más grupos hay entre nosotros, la firmeza se empieza a ser más débil. Y ya no hay firmeza, ya no estamos unidos, cuerpo a cuerpo, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Pensar todos iguales? ¿Ser idénticos en todo? Yo creo que no, hermanos. La iglesia es diversa y nosotros podemos entender esto. Pero en cuanto a Cristo y en cuanto a su evangelio, ahí es donde nosotros tenemos que unir nuestras fuerzas. Cada vez que tú escuches el evangelio, piensa, ¿qué me une con mi hermano? ¿Qué es lo que me mantiene unido con él? Cristo y su evangelio. No estoy diciendo tampoco, hermanos, teólogos, que la doctrina no importa, porque importa. Y es bueno tú tener tus bases, tus fundamentos, poder defenderlas. Eso es muy bueno. Pero evitemos caer en discusiones vanas y sin fin, cuando tenemos que enfocarnos en estar unidos, en predicar el evangelio y que el evangelio sea conocido hacia allá afuera de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hermanos, fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación y tenemos que entenderlo. Es por eso que tampoco somos ecuménicos y nos unimos a cualquier grupo que crea en cualquier Dios. Nosotros creemos que el evangelio es por pura gracia, por el sacrificio de Cristo, y en base a eso buscamos la unión. Nuestro hermano Paco nos lo ha dicho muchas veces en el púlpito, somos una iglesia diversa y podemos estar agradecidos con Dios porque a pesar de que hay presbiterianos, bautistas, metodistas, conservadores, nos une el evangelio de Cristo. Y en eso podemos gozarnos y podemos alegrarnos en eso. Pero requiere mucha humildad. También requiere mucha humildad esto, hermanos, porque tenemos que considerar a otros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y qué difícil es esto. ¿Cuántas veces fallamos en esto? Queremos ser el que más sabe, el que sepan que yo sé, pero tenemos que ser humildes. El apóstol Pablo les da una tercera instrucción, porque el apóstol Pablo les dice, miren hermanos, ustedes tienen que ser humildes. Tienen que considerarse a cada uno de sus hermanos como superiores a ustedes mismos, para que puedan estar firmes, para que puedan estar unánimes, para poder combatir por la causa del evangelio en un mismo espíritu, porque tenemos que combatir unánimes por la fe del evangelio. Y esa es la tercera instrucción que les da el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 27. Les dice, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe
del Evangelio. Vivimos en un mundo, hermanos, que no quiere la ley de Dios, que no quiere a Dios, no quiere su Evangelio, no quieren escuchar nada de Dios. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y el contexto de los filipenses en aquel tiempo, su enemigo principal era Roma. Ellos pertenecían a esta comunidad romana y Roma tenía un sistema pagano de adoración, tenían varias deidades y de hecho consideraban al emperador como un dios. Pero Roma decía lo siguiente: tú puedes tener a tu Cristo, tú puedes tener a tu Dios, siempre y cuando no me causes problemas y siempre y cuando te aceptes lo que yo te estoy pidiendo y lo que yo te estoy ordenando. Es lo mismo que vivimos hoy en día. Tú puedes tener tu evangelio, tú puedes creer en tu Dios, pero no me digas a mí que robar es pecado, que mentir es pecado. Yo no me meto contigo, tú no tienes el derecho de meterte conmigo. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Callar la verdad del evangelio? ¿Pasar desapercibidos? El mundo allá afuera nos dice, la religión correcta es ser buena persona. No existen verdades absolutas, todo es relativo. Cualquier religión al final nos va a llevar al cielo. Es lo que nos dice el mundo. Pero si nosotros callamos la verdad y la esencia del evangelio, que nosotros creemos que solamente por Cristo somos salvos, el evangelio no va a tener el poder para que llegue a otros. Si anunciamos este evangelio nos van a decir fanáticos, sectarios, pero nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que nosotros les vamos a compartir a ellos. Es por eso que dice combatiendo unánimes por la fe, por la verdad del evangelio. No podemos callar el evangelio, hermanos. No podemos pasar desapercibidos con las demás personas, no podemos. Solamente Cristo salva y esto nosotros lo creemos. Proclamemos la verdad absoluta del evangelio, hermanos, juntos, unánimes, a pesar de la oposición, porque vamos a recibir oposición. Va a haber oposición al evangelio. Hay quienes se oponen a la verdad del evangelio. Y tenemos que entender algo. Para estar unánimes en esta defensa del evangelio, tenemos que entender que la responsabilidad de predicar el evangelio no solamente es de los que predican, de los que van al albergue, de los que van al hospital, de los que visitan a los niños en el llano. Es responsabilidad de todos como iglesia, que Cristo sea anunciado, que el reino de Dios se extienda en la tierra. Ese tiene que ser nuestro propósito. Esa tiene que ser nuestra meta como iglesia. ¿Y va a haber opositores al evangelio? Sí. ¿Y nos pueden intimidar? Sí. Y esta es la cuarta instrucción que les da el apóstol Pablo en el versículo 28, ahí de Filipenses 1. Les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Hay opositores a la verdad del evangelio, hermanos. Podemos ser intimidados en nuestros trabajos por el jefe cuando te dice, modifique el inventario para que todo salga bien. Si no pierdes el trabajo, nos pueden intimidar de esa manera. Nos pueden intimidar diciéndonos que podemos perder el trabajo si no modificamos los ingresos y los egresos para pagar menos impuestos. Puedes perder amistades y puedes sentirte intimidado por tus amigos cuando no participas con ellos de cosas que tus papás te han prohibido y que tú temes a tus padres y temes a Dios y decides no seguirlos. Entonces ellos te dicen, ya no eres más nuestro amigo. Y recibes oposición por obedecer a Dios. Cuando no quieres participar de pasar algún examen, las respuestas en tu escuela, recibes oposición. Pero dice el apóstol Pablo, en nada intimidados. No tenemos que intimidarnos por lo que pueda pasar, por vivir una vida digna del evangelio. Y esta cuarta instrucción está muy conectada con la primera. Si nosotros vivimos una vida digna del evangelio, vamos a recibir oposición. Están juntas las dos, vamos a recibir oposición. Pero tenemos que entender, hermanos, que no podemos temer el servicio al evangelio, el dar a conocer el evangelio. No podemos temer a esto. Es algo que nos está diciendo Dios en su palabra por medio del apóstol Pablo, hermanos, en nada intimidados por los que se oponen. No tengan miedo, porque al final, ¿saben cuál es lo más glorioso de esto y cuál es esta esperanza que también en la cual podemos descansar? Que al final del versículo 28,
les dice, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Todo descansa en Cristo, todo descansa en Dios. Para no creer que es por nuestros méritos, que es por nuestra acción, en que nosotros no nos dejamos intimidar, sino que es Dios el que está trabajando en nosotros. Aquí termina el apóstol Pablo con estas 4 instrucciones. Y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, después de que termina estas 4 instrucciones, les da a los hermanos en Filipos esperanza. Es decir, no nada más les dice, hermanos, yo quiero que ustedes cumplan con estas 4 cosas, estas 4 instrucciones que les estoy dando, sino que también quiero compartirles con ustedes que ustedes tienen una gran esperanza. Dice ahí en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, la primera esperanza que nosotros tenemos es que nos ha sido concedido el don de creer por Cristo. Esa es nuestra esperanza. Eso es nuestro consuelo. Eso es lo que nos debe de animar. Dice, a mí me encanta cómo pone el ejemplo Sproul. Pone al ser humano de la siguiente manera. Dice que el ser humano es como un enfermo en un estado de coma, en un estado vegetal. No responde ante ningún estímulo, no puede hacer nada para salvarse, ni siquiera puede tomar la medicina para ser salvo, para sanarse. Y de la misma manera es con nosotros, estamos muertos, no podemos reaccionar a las verdades del Evangelio. Es Dios quien viene y trae la medicina en su mano. Y no es que nosotros al menos abramos la boca para recibir la medicina, sino que Él tiene que hacerlo por nosotros. Y abre nuestra mente y abre nuestro corazón para entender las profundidades del Evangelio. No creemos por ser mejores, no creemos por ser más inteligentes, ni creemos por ser más sobrios. Es por pura misericordia y por gracia de Dios. Esto es la verdad del Evangelio. Tener el mensaje de Cristo es por pura misericordia de Dios. Entender el mensaje de Cristo crucificado es por pura gracia de Dios. Y el mayor mérito del hombre y del ser humano es tener a Cristo. Tenerlo a Cristo es tenerlo todo. Vivir con Cristo es tenerlo todo. Y amigo, que tú estás aquí sin Cristo, que no has creído en Cristo, yo te invito a que tú hoy clames a Él por salvación. En medio de tu incredulidad, en medio de tus luchas, en medio de tu pecado, en medio de tus problemas, clama a Cristo por salvación. El que llama a mí dice, yo le responderé y le mostraré cosas que Él aún no conoce, la dulzura del Evangelio. Clama a Cristo si tú no has venido a Él en arrepentimiento y fe. No lo dejes pasar. Y yo sé que si tú clamas a Cristo, Él te va a conceder el don de la fe para creer en el Evangelio. Pero cree en Cristo y ya vas a poder decir con nosotros, a mí me ha sido dado el don de creer por Cristo. Esa es una de las esperanzas que nosotros podemos tener y que el apóstol Pablo nos dice y les dijo a sus hermanos en Filipos que tenían. Ahora, hay otra esperanza que es un poco chocante por la manera en que el apóstol Pablo se los dice. Les dice el apóstol Pablo, hermanos, ustedes les ha sido concedido el don de creer y es por gracia y es un gran beneficio para ustedes. Pero ¿saben cuál es el otro gran beneficio para ustedes? Padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Así como tenemos la salvación y podemos gozarnos de la salvación tan inmerecida que tenemos, podemos gozarnos, como dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol sabía perfectamente que un sello del cristiano es que sufre por Cristo. Sufre por Cristo. Ser perseguidos es un privilegio que Dios nos da. Y no lo vemos como disfrutando el dolor o diciendo, ay, qué padre, estoy sufriendo, ¿no? Porque realmente hay dolor en nosotros y nos puede. Estuvimos leyendo ahorita durante el servicio, Mateo 5. Me gustaría que me acompañaran, por favor, a Mateo 5, capítulo 11 y 12. Dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús. Jesús está hablando estaban ahí sus discípulos y había más gente, y les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de Cristo, os persigan. En el 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, en aquella ciudadanía a la cual ya pertenecemos y que hoy podemos disfrutar por fe y creer que estaremos en presencia de Cristo. Gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, nuestro sufrimiento aquí en la tierra pasará. No somos eternos. 70 años, 80 años. Y vamos a sufrir. Y vamos a sufrir la tristeza de perder amigos, la tristeza de tener un esposo no creyente. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de frustración, es hermoso saber que es Cristo el que nos llama por medio de su Espíritu, Dios por medio de su Espíritu, y nos consuela en esos momentos de obscuridad. Y nos dice: aquí yo estoy contigo. Solamente este sufrimiento es para que tu galardón sea grande en los cielos. Y porque estoy trabajando contigo la paciencia, la mansedumbre, la templanza, para que seas semejante a Cristo. Hermanos, no nos veamos a nosotros en nuestras fuerzas o en nuestras debilidades, porque nosotros tenemos una gran promesa, que Dios nos dice: con amor eterno te he amado, y nada te va a separar de mi mano. Y a pesar del dolor que es momentáneo, todo esto te va a llevar al cielo, y apunta y sirve para tu salvación. Vamos a vivir un tiempo aquí muy corto, pero recibiremos y creemos en una promesa gloriosa y verdadera que está en los cielos y que nos aguarda en los cielos. El apóstol Pablo en los versículos anteriores dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si yo muero va a ser muchísimo mejor, porque voy a estar en presencia de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, que si nosotros sufrimos en la tierra, tenemos una esperanza gloriosa en los cielos, aguardándonos en presencia de Cristo, de nuestro Salvador. Él cambiará nuestro lamento en gozo, enjuagará nuestras lágrimas, y estaremos en su presencia por toda la eternidad. Yo rechazo cualquier cristianismo que dice que el sufrimiento termina cuando vienes a Cristo. Cristo sufrió, los profetas sufrieron, los apóstoles sufrieron. Lean Hechos 5. Ellos proclamaban la verdad y aún así estaban contentos, y ellos decían: no podemos callar la verdad. Esta vida es un lapso de tiempo corto. Somos peregrinos en esta vida y viene una esperanza gloriosa y una eternidad real. Y ahora mi pregunta es: ¿merece la pena vivir una vida digna del Evangelio de Cristo? ¿Merece la pena estar firmes, unánimes, combatiendo por el Evangelio de Cristo? ¿Vale la pena creer en Cristo, vivir con Cristo, estar con Cristo, sufrir por Cristo? Yo sé y estoy seguro que vale la pena, porque Dios nos ha dejado en su palabra esta gran promesa que se nos ha dicho que a causa de Cristo ustedes creen. Y podemos aferrarnos a estas verdades y saber que es por Cristo que creemos, que es por Cristo que podemos llevar una vida digna del Evangelio, que es por Cristo que podemos mantenernos firmes y unánimes en la fe del Evangelio, que es por Cristo que creemos y que es por Cristo, únicamente por Cristo, que sufrimos también por Él. Amén.